Es una extraordinaria pregunta. Si yo supiera quién es Nicolás Alvarado, ya me hubiera ahorrado varios años de psicoanálisis. Pero bueno, demos la respuesta oficial. Pues Nicolás Alvarado es alguien a quien le gusta trabajar en cosas que tienen que ver con comunicar de muchas maneras. Me gusta escribir, escribo muchas cosas, escribo artículos, escribo ensayos, escribo guiones de tele, escribo obras de teatro, escribo cuentos a veces. Ahora me dio por escribir un poema. Bueno, no sé si es un poema, creo que sí es un poema. Me estoy divirtiendo mucho con eso. Y es alguien a quien le gusta comunicar además con lenguajes distintos al estrictamente verbal. Es alguien a quien le gusta comunicar a través de la televisión también, no solo a cuadro, que es lo que menos me entusiasma de mi trabajo, sino producir televisión, escribir televisión, eso me gusta muchísimo. En general, producir, es decir, resolver problemas y facilitar cosas me entusiasma mucho. Produzco teatro también. Tengo con mi mejor amigo José Luis Aguilera una casa productora de tele que se llama Apóstrofo, y con mi mejor amiga Aurora Cano una compañía de teatro que se llama Teatro de Babel, que hace muchas producciones y concretamente cada 2 años un festival de dramaturgia contemporánea que se llama Drama Fest. Soy el marido de Eunice, mi mujer, con la que tengo una complicidad no solo personal y amorosa, sino también profesional muy intensa. Soy el hijo de Tere, mi madre es muy cercana a mí, fue mi jefa durante muchos años, fue la persona que me enseñó a trabajar y es alguien con quien tengo también una relación muy cercana. Y crecientemente me estoy convirtiendo en el papá de Ralston y de Charlie, que son mi perro y mi gato y que ya son muchísimo más populares que yo cuando salimos a la calle. Perfecto. Háblanos un poco sobre toda la parte que tienes un poco enfocada a los medios. Hay un creciente cambio yo por ejemplo te veía en La Dichosa Palabra hace, no sé, no tengo un número exacto, pero me imagino que fue hace como 10 años. Hace 12 años que empezó La Dichosa Palabra. Los medios digitales han cambiado mucho y puedo decir que sobre todo hablando en temas de distribución, eran un rollo bien distinto antes. ¿Tú qué piensas ahora? ¿Cómo ves el cambio? ¿Qué opinas de todo lo que haya en este momento? Déjame contestarte con una anécdota que es casi una parábola. Carmen Aristegui y yo pensamos casi todo al revés, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nos llevamos muy bien. Carmen es alguien por quien yo siento enorme afecto y que me cae muy bien, y un día nos tocó dar una conferencia juntos y estábamos intercambiando posiciones de manera incluso un poco ríspida, aunque en un tono digamos muy amigable, y estábamos hablando de la televisión y estábamos hablando del régimen de concesiones y de si los duopolios o no los duopolios y la televisión pública. Y en algún momento alguien nos hizo una pregunta que nos hizo darnos cuenta de que estábamos teniendo una conversación absurda, porque estábamos hablando de un medio y de una forma, digamos, de operación de ese medio que se está muriendo. Pues la televisión muy pronto se va a convertir en esto, está a punto de convertirse en esto, o si no en eso, en esto. Eso es la televisión, es decir, finalmente las plataformas digitales lo que hicieron fue transformar todos los lenguajes audiovisuales en la comunicación y hacer que la televisión, el teléfono, la computadora, el iPad sean medios que ya no tienen, digamos, verdadera distinción. Eso permite una distribución mucho más eficaz y mucho más barata de los contenidos. Eso privilegia el desarrollo de contenidos, lo cual está muy bien. Eso también atomiza a las audiencias, es decir, cuando yo era niño, pues los programas querían dirigirse a la gran familia mexicana. La gran familia mexicana ya no existe, existen las pequeñas familias mexicanas. Pequeñas familias además que se articulan fundamentalmente a partir de intereses, a partir de identificaciones personales, es decir, el mito de la familia consanguínea, el mito del partido, fuera el PRI o el partido de izquierda o el PAN, el mito de la iglesia como eje articulador. Son mitos que han empezado, digamos, a simbrarse con una atomización de la sociedad y cada vez nos reunimos a partir de rasgos identitarios que compartimos con otras personas y queremos contenidos que nos hablen a nosotros, que nos veamos reflejados en ello. Eso abre muchísimas oportunidades, pero también dificulta muchísimo la comunicación, porque ahora no le habla a públicos muy específicos a los que hay que hablarles de una manera en donde puedan, pues digamos, conectar con uno. Claro, por ejemplo, hay un tema ahí que me acabas de mencionar que es precisamente con el contenido. Y hoy por hoy
Hay muchas personas que incluso se han vuelto figuras públicas porque se engranaron a este lenguaje sin saber que era un lenguaje nuevo y un medio nuevo de distribución, y están teniendo un lenguaje que probablemente es un poco más orgánico, hablando como por ejemplo bloggers de YouTube o cosas por el estilo, pero que el contenido, aunque es orgánico, probablemente no tiene una articulación como de televisión. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo diría que, digamos, los lenguajes audiovisuales están en transformación también. Es decir, si vemos las películas de los hermanos Lumière, pues no tienen nada que ver con una película de Kubrick o de Fellini o de Fritz Lang o de Steven Spielberg. Es decir, pues era un lenguaje que se estaba gestando, que estaban haciendo. Tenía que aparecer Méliès para decirnos, con esto se puede hacer ficción, con esto se puede hacer algo que se parece al teatro y se pueden contar historias de otras maneras. Tenía que aparecer Eisenstein para decirnos, el montaje, la edición, permite contar una historia en imágenes y manipular la narrativa a partir de la yuxtaposición de las imágenes. Bueno, pues todo eso fue surgiendo en el camino de que el lenguaje cinematográfico apareciera. Lo mismo con la televisión. La televisión no fue igual antes del invento del videotape que después del invento del videotape. La televisión no fue igual cuando todos los programas estaban obligados a hacerse a 3 cámaras con un switcher y un director de cámaras, y en un set cerrado, que cuando se empezó a utilizar técnicas cinematográficas, hacer los programas a una sola cámara, cuando empezó a ser más barato editar, cuando empezó a ser más barato salir a la ocasión, pues todo eso fue transformando el lenguaje televisivo también. Bueno, yo creo que lo mismo está sucediendo con el lenguaje en los medios digitales. Estamos llegando a descubrir lenguajes poquito a poco que además yuxtapongan y usen y hagan que interactúen entre sí no solo la imagen y el audio, sino también el texto. Finalmente hay una reivindicación del texto a partir de los medios digitales, y no solo del texto, sino del hipertexto y de otros recursos que son propios de los medios digitales. Yo creo que eso está en pañales, que estamos intentando descubrir, digamos, cómo funciona eso a partir de tomar prestado del lenguaje cinematográfico, televisivo, radiofónico, literario, es decir, de muchos tipos de lenguajes. Creo que eso está, digamos, en desarrollo. ¿Qué me preocupa del panorama que vivimos? Me preocupa, digamos, la homologación de todo. Es decir, antes pues uno leía un cierto periódico porque ese periódico se parecía a uno, porque ese periódico le hacía a uno hacer muchos corajes, o una cierta revista, o veía uno un cierto canal, pero los medios, digamos, tradicionales, representan cosas, y las voces o las plumas que participan de esos medios están, digamos, legitimadas por un criterio editorial. Pues hay un editor que dice, yo quiero que publiquen, o yo quiero que transmitan estas personas aquí porque tienen este punto de vista, porque tienen este bagaje cultural, porque tienen estos conocimientos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay bloggers que son buenísimos y bloggers que son malísimos, que hay canales de YouTube que son buenísimos y hay canales de YouTube que son malísimos. Y no hay, digamos, un editor, no hay una visión editorial que nos permita generar un criterio, adscribirnos a un criterio para saber qué vale la pena leer o qué no. Es decir, una reseña sobre un libro, una reseña sobre una película, se agradece siempre y cuando sea una reseña enterada, una reseña que permita contextualizar, una reseña que permita saber más, que permita ampliar los conocimientos y que permita contrastar distintas opiniones con la propia y entre sí. Pero en internet hay tantísimas cosas que no sabemos cuándo una reseña va a ser una reseña de calidad o cuándo una reseña van a ser pues, 3 ideas que se le ocurrieron a alguien a propósito de no sé qué. Digo, ¿cuál es una de las cosas perniciosísimas, por ejemplo, de las tecnologías digitales? Pues que ahora ya todos somos fotógrafos y ahora ya todos somos videoastas. Es decir, pues yo puedo tomar una cámara y hacerte una foto o hacerle una foto al museo en el que estamos actualmente. Eso me hace un fotógrafo, eso hace que mi trabajo valga lo mismo que el trabajo de Cartier-Bresson. No, evidentemente no. Pues Cartier-Bresson es un fotógrafo, yo soy un señor con una cámara digital en un teléfono. Pero creo que las tecnologías digitales, al mismo tiempo que democratizan, homologan todo y, digamos, lo que hacen es, pues de alguna manera cuestionar, yo diría que de manera no saludable, el estatuto del artista o el estatuto del crítico. No todos somos artistas, no todos somos críticos, no todos sabemos de todo. A mí a veces cuando me dicen, oye, ¿me puedes dar tu opinión sobre la reforma energética? Pues mira, tengo una opinión como un ciudadano, pero mi opinión no es particularmente valiosa, solo soy un ciudadano.
no soy un experto en políticas públicas, no soy un experto en hidrocarburos, no soy un experto en energías no renovables, no soy un experto en diseño institucional, no soy un experto economista que sepa cuáles van a ser los impactos de una privatización parcial o total de un cierto sector industrial. Entonces, pues mi opinión es solo una opinión. Muchas de las opiniones que están en los medios digitales son solo opiniones, pero los medios digitales, como logran todo, hacen que valga lo mismo que opiniones que sí son opiniones enteradas. Eso me preocupa. Muy bien. Vamos a cambiar muy drásticamente de tema. Se rumora fuertemente, tú como figura pública, que eres melómano. Bastante, aunque no me gusta todo, me gustan muchas cosas. Cuéntanos acerca de tu acercamiento con la música. ¿Tocas algún instrumento o solamente es una apreciación? No, digamos, como Toby en los cómics de la pequeña Lulú, estudiaba yo piano de niño, y como Toby era yo un fracaso absoluto de haber estudiado 6 o 7 años de piano. No me sirvió para saber tocar un instrumento, y fue el único instrumento que intenté tocar. Me sirvió para cosas, por supuesto, me sirvió para comprender un poquito más del lenguaje musical, me sirvió para, digamos, entender el ritmo, me sirvió para entender las bases matemáticas del lenguaje musical, me sirvió para conocer ciertas piezas, a ciertos músicos, pero no tocar, pues no toco ni la puerta. Me gusta mucho oír música, digamos, crecí en un hogar bastante musical. Mi abuela había sido cantante en sus mocedades, hasta le estrenó una canción a Agustín Lara y toda la cosa. Mi madre era muy musical en un cierto sentido, mi padre era muy musical en un otro sentido. Entonces, pues me gustan ciertas cosas, digamos, específicas. Soy un gran escucha de jazz, me gusta muchísimo el jazz. Me gusta muchísimo la música popular estadounidense, digamos, del periodo que abarca de los años 20 a los años 60. Me gustan ciertas cosas de rock, pero no todas. Me gusta Bowie, me gusta Morrissey, me gusta Roxy Music. Eso ya me fecha generacionalmente, lo sé. Me gusta como muy feliz placer culpable la música disco. Me gustan ciertas cosas de pop, muy poquitas, pero con mucho entusiasmo. Me gusta mucho Madonna, o me gustaba mucho, creo, Madonna. Me gusta mucho la música contemporánea, me gusta mucho la música atonal, la música serial, me gusta mucho Alban Berg, me gusta mucho Anton Weber, me gusta mucho Stravinsky, me gustan mucho compositores contemporáneos estadounidenses, compositores contemporáneos mexicanos, europeos. Me gustan los compositores clásicos impresionistas, me gusta mucho Shostakovich, me gusta mucho Flans en ese contexto también, lo cual parecería un contraste un poco fuerte, pero tiene sus momentos importantes. Es decir, me gustan muchas cosas de música, no me gusta toda la música, y confieso, y eso lo asocio con estar a punto de cumplir 40 años, que he dejado de escuchar música nueva y que lo lamento. ¿Cuáles serían tus tres discos que podrías recomendar no precisamente a los seguidores, sino en general a la gente? O sea, hasta alguien que no te conozca. ¿Solo 3? ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué difícil! O 5, depende. No sé. Bueno, tendría que haber un disco de jazz. Habiendo un disco de jazz, muy probablemente me iría por un músico que me gusta mucho, que es Stan Getz. Focus de Stan Getz es un disco que me gusta muchísimo. Es un disco que, digamos, está en la rayita, digamos, entre la experimentación y el jazz más melódico y más tradicional, y es un disco, digamos, prodigioso en términos técnicos. Me gusta muchísimo Focus de Stan Getz. Si tuviéramos que incluir un disco de rock, probablemente sería Station to Station de David Bowie. Es un disco que me gusta muchísimo. El disco del Delgado Duque Blanco es un disco extraordinariamente triste, pero es un disco también muy experimental. Pues el primer track, Station to Station, dura como 10 minutos, pero al mismo tiempo tiene, y está muy influido por la electrónica que se hacía en aquella época por Kraftwerk. Al mismo tiempo tiene un estándar completamente retrabajado, y yo diría que comprendido mejor que nunca antes, que es Wild as the Wind. Station to Station es un disco que me gusta muchísimo. Tendría que haber un disco de música culta. Me gusta, digamos, la música complicada, y probablemente ese disco sería el Concierto a la Memoria de un Ángel de Alban Berg. Fue el primer disco de música serial que escuché en mi vida, y me pareció prodigioso, me pareció fascinante en términos matemáticos, pero al mismo tiempo en términos emotivos me generaba un estado de ánimo, me genera a la fecha un estado de ánimo
muy particular, digamos, melancólico, pero no autocompasivo, sino más bien tendiente a la reflexión y la introspección. Ese disco me divierte enormemente, digamos, por lo que no porque sea un disco divertido en sí mismo, sino por lo que me provoca, por los procesos de reflexión que me provoca. Tendría que haber un disco horrendamente pop, sin duda. Dentro de disco horrendamente pop, déjame escoger un disco también triste. Yo tengo un temperamento más bien melancólico y probablemente ese disco sería Erótica, de Madonna, un disco incomprendido. Un disco que no es una serie, digamos, de chistes obscenos y jadeos psicalípticos, sino que más bien es un disco sobre las relaciones humanas y sobre la imposibilidad de las relaciones humanas. Me parece uno de los momentos más inteligentes del pop y presenta un paraje, digamos, bastante desolado en términos eróticos, con sus momentos, digamos, eminentemente bailables, muy Madonna, como Fever o como Deeper and Deeper, pero tiene canciones que me parecen particularmente misteriosas y perturbadoras. Secret Garden de ese disco es una canción que me gusta muchísimo. Y tendría que haber un soundtrack. Me gustan muchísimo las músicas la música para películas, y dentro de los músicos de cine mi favorito es seguramente Bernard Herrmann. Bernard Herrmann fue el músico de cabecera de Alfred Hitchcock durante muchísimos años, y es el músico de la que probablemente sea mi película favorita, que es Vértigo. El soundtrack de Vértigo es un soundtrack que, pues, digamos, borda sobre la conexión entre el amor romántico y la emoción, digamos, romántica del amor tan cercana a la muerte, y la ansiedad, que es un estado que me es muy próximo. Entonces seguramente el soundtrack de Vértigo de Bernard Herrmann tendría que fungir ahí, a pesar de que es un disco que tiene una historia más o menos trágica, porque Bernard Herrmann no pudo llegar a la grabación. Había una huelga de músicos en Estados Unidos, el soundtrack se tuvo que grabar con músicos ingleses en Londres, y entonces, a diferencia de los otros soundtracks hitchcockianos, no es el propio Bernard Herrmann quien dirige la orquesta, sino Murray Matheson. Hay fragmentos del soundtrack grabados bajo la dirección de Herrmann que son muchísimo más solventes y que además están muchísimo mejor grabados, pero incluso ese detalle, digamos, ser un disco que tuvo esa pequeña falla trágica, me lo hace particularmente entrañable. Si tuvieras 3 gustos culposos pero precisos, ¿cuáles serían? Tengo mucho más de 3 gustos culposos, son de lo más precisos. Siempre me divirtió mucho Castígame, de Lucía Méndez, que era, digamos, un himno sadomasoquista soterrado en el panorama de la radio pop de los años 80. Me divierte enormemente. A mí, digamos, hay algo que dice Pauline Kael, que es una crítica cinematográfica a la que yo he leído mucho y admiro mucho, que es que el arte y la basura son dignos de consumo siempre y cuando uno sepa cuándo el arte es arte y cuándo la basura es basura. Castígame es basura de primerísima calidad, es basura fragante incluso, y siempre la he disfrutado enormemente. Otro placer culposo, y digamos de otro registro, eso es una extraordinaria pregunta, porque no quisiera decantarme demasiado por el pop ochentero, lo cual lo haría, digamos, demasiado predecible. Bueno, me gustan todos los avatares posibles de las ardillitas. Es decir, Alvin and the Chipmunks, que es el avatar, digamos, exitoso en términos comerciales, pero las ardillitas surgieron con Lalo Guerrero, un músico chicano, que lo hacía, digamos, como un huesote, y me divierten mucho, y luego fueron copiadas por un músico italiano que es Renato Carosone, y Renato Carosone también trabajó mucho con una versión italiana de las ardillitas que cantaban canciones napolitanas. Las ardillitas cantando canciones napolitanas con Renato Carosone me parece una cosa divertidísima, que en ciertos estados de ánimo puedo oír de manera casi recurrente, digamos. Me divierte mucho. Y un tercer placer culpable, debería encontrar un placer culpable más complejo, y creo que estoy a punto de encontrarlo. Seguramente ese placer culpable tendría que ser de Shostakovich, que va a sonar a lo más lejano del placer culpable, pero en algún momento, por una apuesta, Shostakovich hizo una rearmonización de T para dos, una canción de Vincent Youmans, digamos, que estaba muy de moda en aquellos años 20, que se llama el Tahiti Trot, y es verdaderamente muy divertida, y es, digamos, como un encontronazo de dos lenguajes que me gustan mucho, que no es necesariamente afortunado, pero que a mí me resulta fascinante. Quizás ese sería un tercer placer culpable musical.
¿Has escuchado los covers de Richard Cheese? Sí, me gusta muchísimo Richard Cheese, Launch Against the Machine, pero eso no es un placer culpable, eso es una idea absolutamente ingeniosa, es decir, meterse a buscar, digamos, algunas de las canciones más guarras de los años 90 y tocarlas como si las estuviera dirigiendo Juan García Esquivel, me parece una de las cosas más divertidas del mundo. Yo fui un adepto temprano, además, del lounge, no solo de Esquivel, sino de los experimentos contemporáneos que se hacían con el lounge en aquellos 90, de Mike Flowers Pops, de Combustible Edison y Richard Cheese. Launch Against the Machine me parecen una genialidad. Tengo toda la discografía y lo disfruto enormemente. Hacía mucho que no pensaba en Richard Cheese, gracias por recordarme. Ahora, siguiendo en el área de más o menos en la misma dinámica, de 3 a 5 películas que recomendarías. Eso es fácil porque he hecho el ejercicio muchas veces. Bueno, ya recomendé una, Vértigo. Vértigo me parece la película definitiva sobre el enamoramiento. Es decir, yo creo que nunca nadie ha presentado de manera tan absolutamente perturbadora cuál es el poder devastador de estar enamorado. Es una película que me gusta muchísimo. Sunset Boulevard de Billy Wilder es una película que me gusta mucho también, que tiene mucho que ver además con mi propia historia. Yo soy un poco el nieto de Norma Desmond, digamos. Mi abuela tuvo una incipiente carrera cinematográfica y musical en los años 30 que abandonó para casarse con mi abuelo y que le producía un enorme dolor. Y yo crecí con mi abuela, yo viví hasta los 21 años con mi abuelo. Y era un personaje, digamos, muy imponente, muy de extremos emocionales, un poco como Norma Desmond. Y ver esa película me explicó muchas cosas de mí, me explicó muchas cosas además de la ilusión de la belleza y de la ilusión del éxito y cómo son peligrosísimas la idea de la belleza y la idea del éxito. Entonces Sunset Boulevard es una película que me marcó de manera importantísima. Persona de Bergman es una película que me gusta muchísimo, es una película que me explicó en gran medida el poder del silencio, que me explicó la incapacidad de las palabras para alguien que trabaja fundamentalmente con las palabras. Fue muy perturbador ver todo lo que no comunicaba el lenguaje y todo lo que sí comunicaba el silencio, y fue quizás la primera película que me hizo reflexionar de manera deliberada sobre el arte como un constructo. Es decir, en el momento, se ha hablado muchísimo de esa secuencia, pero en el momento en que de pronto la cámara se aleja y vemos que la secuencia que estábamos viendo estaba siendo proyectada y se sale la película de los Sprockets, de pronto es claro, todo esto es falso, me estoy dejando arrastrar por algo que es falso, pero incluso en mi vida misma, no solo en términos creativos, me estoy dejando arrastrar por algo que es falso. Esa película me marcó muchísimo. En un registro completamente distinto, Sombrero de Copa, Top Hat, una película de Mark Sandwich en 1935 con Fred Astaire y Ginger Rogers, me cambió la vida. Yo tenía gripa, tenía 12 años, había pocos canales en la tele en aquella época. Mis papás me llevaron unas películas, incluida esa que se habían robado de la biblioteca de un amigo, ¿no?, que se la devolvieron para que cursara yo la enfermedad. Y esa película me abrió un mundo que yo no conocía, el mundo de la estética de entreguerras. Me abrió las canciones de Irving Berlin, me empecé a interesar muchísimo por compositores de esa generación, por Gershwin, por Cole Porter, por Richard Rodgers, etc. Me abrió, digamos, la elegancia de Fred Astaire. Yo creo que yo cambié completamente mi forma de vestir, mi forma de moverme, digamos, casi la construcción de mi masculinidad a partir de ver a Fred Astaire en el escenario. Me abrió, digamos, a también entender el poder del diálogo ingenioso y del ritmo verbal a la hora de los chistes. Descubrí, digamos, la estética del Art Deco a partir de ello. Yo creo que me abrió la arquitectura, que es una de mis grandes pasiones, esa película, y otra vez a la idea de la teatralidad. Es una película que transcurre en una Venecia que no se parece a Venecia por ningún lado, que digamos es un gran set blanco Art Deco, que es una abstracción de Venecia. Entonces eso también me pareció, digamos, muy mágico, que el cine o el teatro pudieran construir esas realidades que refieren a realidades que conocemos, pero que no son las realidades que conocemos. Es decir, que hubiera un producto que estaba generado todo en una estética no realista. Eso me impresionó muchísimo. Y voy a decir una cosa que es un cliché, pero es una película que a mucha gente le ha conmovido, pero que a mí también me conmovió recientemente, que fue Birdman, de Alejandro González Iñárritu. A mí no me gustaba Alejandro González Iñárritu. Yo no era un entusiasta de Amores Perros, no mucho de 21 gramos, nada de Babel, que es una película que detesté, nada de Beautiful, siempre dije que era
porno sentimental para hombres a punto de cumplir 40. Es decir, por supuesto que lloré con Beautiful y me sentí miserablemente chantajeado por esa película. Y de pronto apareció Birdman y me pareció que ahí había alguien que había visto muchísimo cine y que había visto mucho cine que a mí me era familiar. Vi que ahí había un espectador de Fellini, que ahí había un espectador de Bob Fosse, que ahí había un espectador de La Malvada de Mankiewicz, que había alguien que era también un espectador de teatro y que estaba tan fascinado como yo por el mundo del teatro. Vi a alguien que podía hacer un experimento formal, pero trascendiendo el estatuto de experimento formal, es decir, películas en un presunto plano secuencia único ya habían existido. La Soga de Hitchcock, película que me gusta mucho y que volví a ver después de Birdman, es eso. Pero en el caso de Hitchcock es solo un experimento formal. Esa historia no tiene una justificación para contarse así. En Birdman es parte misma de la narrativa y de la historia que se quiere contar, que todo parezca un plano secuencia y que hay una dislocación espacio-temporal todo el tiempo en donde nunca sabemos cuándo estamos en el sueño y cuándo estamos en la vigilia. Y luego, para alguien que vive a caballo entre tantos mundos y que a veces parece un turista en tantos mundos, como es mi caso, que siempre soy el turista de la literatura, el turista de la tele, el turista del teatro, y digamos pertenezco y no pertenezco a esos mundos, soy muy cuestionado en esos mundos de muchas maneras. Digamos, el que González Iñárritu postule en el personaje de Michael Keaton, alguien que tiene una identidad por encima del cine, por encima del teatro, por encima del registro culto, por encima del registro popular, por encima de la crisis de la edad, por encima de la paternidad, me resultó profundamente conmovedor. Entonces, en efecto, esa Birdman es una película que me gusta mucho, aunque haya tanta gente a la que le esté gustando tanto a estas alturas. Y es que aparte Keaton es como si fuera es como una proyección también incluso de él como personaje, como figura pública. Seguramente debe de serlo. Pues González Iñárritu es un director que participa de la escritura de sus propios guiones, ahora digamos de manera muy oronda, y está en una edad en donde uno se está haciendo justamente esos cuestionamientos, entonces no me extrañaría que así fuera. De hecho, alguna vez vi un meme de Birdman que con la misma, un cartel exactamente igual, pero en vez de Birdman decía Michael Keaton la película. Decías una proyección de Keaton, seguramente también. Pensé que decías una proyección de González Iñárritu. Sí, seguramente, pues Michael Keaton es alguien que tuvo una carrera muy exitosa a partir de Batman, que perdió, digamos, cierta pátina de actor respetable que tenía a partir de películas como Pacific Heights y que pues pasó un ratote en la banca, en la congeladora, y que ahora, digamos, resurge a partir de Birdman. Sí, seguramente debe ser una película que le debe tocar a él personalmente como ser humano, no lo dudo. Ahora, esta sería la última pregunta de entrevista y después pasamos a la conclusión. Sí, la última sería, ahora háblanos de libros, de 3 a 5 libros que recomiendas. Eso también está fácil y es algo que he pensado mucho. Yo creo que el libro que me cambió el chip en ese sentido es Las Flores del Mal de Baudelaire. Digamos, el inicio de la poesía moderna, pero además yo lo que comprendí a partir de ese libro fue la noción de la belleza del mal, es decir, que había algo en el mal, que había algo en lo transgresor, lo prohibido, lo que subvertía el orden, que nos resultaba poderosamente irresistible, que nos laceraba, que nos dañaba, pero que al mismo tiempo era conmovedoramente hermoso, y que, digamos, gran parte de la concepción humana del erotismo estaba en este acercamiento con la muerte, finalmente. Pues Las Flores del Mal de Baudelaire es un libro que me cambió la vida de manera importantísima. Lolita, de Vladimir Nabokov, y todo el mundo dice que qué chistoso que siempre diga yo que mi novela favorita es una novela sobre la relación entre un hombre mayor y una ninfula, una niña de 12 años, cuando yo estoy casado con una mujer mayor, de la que estoy muy enamorado además. Bueno, yo diría ahí lo que decía Nabokov. Nabokov decía que Lolita no era la máxima expresión de su devoción por la novela romántica, sino que era la máxima expresión de su devoción por la lengua inglesa, y en efecto así es. Si alguien pudo hacer del inglés una fiesta, si alguien pudo explorar hasta las más recónditas condiciones, digamos, el poder expresivo de la lengua inglesa, ese fue Vladimir Nabokov. Es decir, Humbert Humbert es probablemente la persona que más se ha cachondeado, violado, sobado, enamorado, pero no a su hijastra, a la lengua inglesa. El uso de la lengua inglesa en Lolita es impresionante, y además la novela me parece poderosamente conmovedora, por una parte, porque a partir, digamos,
de lo que los sexólogos llaman una parafilia, es decir, una incapacidad para experimentar excitación sexual si no es en unas ciertas condiciones, es decir, con una niña de entre 10 y 14 años, Humbert se enamora y parece ver realmente a la persona que hay detrás de Lolita, y esa escena en la que él llega al final y ella ya es una anciana de 18 años, pero además está embarazada del hijo de otro y está en una situación de pobreza y de fealdad, y él de todas maneras quiere compartir la vida con ella y quiere seguir con ella y está profundamente enamorado de ella y sufre por su rechazo, siempre me pareció, digamos, uno de los momentos más conmovedores de la historia de la literatura. Hay libros de filosofía que me han marcado mucho, a caballo entre la filosofía y la sociología. Sin duda, uno de ellos fue La Era del Vacío, de Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky es un sociólogo y filósofo francés que además, con los años, y es uno de los grandes privilegios de mi vida, se convirtió en un buen amigo. Nos hicimos amigos en el camino de varias entrevistas que yo tuve la oportunidad de hacerle y de un par de mesas redondas en donde participamos juntos. Y bueno, conversar con Gilles es uno de los grandes privilegios de mi existencia. Pero además La Era del Vacío, cuando lo leí a finales de los años 80, era un libro que me estaba explicando cómo funcionaban las sociedades postmodernas, cómo funcionaban, digamos, estas sociedades que habían perdido los referentes ideológicos, que estaban, digamos, crecientemente volcadas hacia la individuación, crecientemente volcadas hacia el psicologismo, crecientemente volcadas hacia la estetización, y cuáles eran las ventajas y las desventajas de esas sociedades. Digamos, mi comprensión del mundo contemporáneo se transformó radicalmente a partir de leer La Era del Vacío de Lipovetsky. Otro libro que me marcó de manera muy importante fue Sexual Persone, de Camille Paglia, es otro ensayo. Camille Paglia es una crítica literaria, discípula de Harold Bloom, con una formación fundamentalmente freudiana, que es una tránsfuga del feminismo y que hizo muchos cuestionamientos al feminismo, digamos, a partir de este libro concretamente, y es una revisión de la historia del arte, digamos, desde la antigüedad egipcia hasta el siglo XIX, pero a partir de las coordenadas del erotismo, del sexo, del género, de los roles de género. Entonces, digamos, mucha de mi comprensión, y además es una nietzscheana, Camille Paglia, entonces el origen de la tragedia de Nietzsche y la idea de lo apolíneo y lo dionisiaco la marcan de manera muy importante. Toda mi comprensión, digamos, del erotismo, del sexo, del género, pasa de manera muy importante por Camille Paglia y por Sexual Persone. Es un libro que me marcó de manera extraordinariamente importante también. Y probablemente haya que poner una obra de teatro en la ecuación, siendo yo dramaturgo, vergüenza fuera que no fuera así. Y yo creo que voy a hacer trampa y voy a poner una obra completa, voy a poner el teatro completo de Ionesco. Ionesco es uno de los grandes dramaturgos del teatro del absurdo, es alguien que dice cosas absolutamente terribles sobre la condición humana o sobre la esfera de lo público, de lo político, en obras como Rinoceros, pero con una sonrisa desternillante en la boca y partiendo del absurdo y partiendo de los principios mismos del absurdo en el lenguaje, de cómo todo aquello que comunicamos los seres humanos resulta absurdo y cómo resultamos eminentemente ridículos en nuestro intento por comunicar. Ionesco yo creo que me ayuda a tomarme mucho menos en serio. Me ayuda a escribir teatro, pero sobre todo me ayuda a tomarme muchísimo menos en serio a mí y lo que hago.